Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. ¿Están listos para sumergirse en uno de esos chismes jugosos que nos encantan, pero que también tienen ese toque de drama y revelación? Porque hoy vamos a desentrañar un rumor, una historia que ha tenido a medio mundo hablando, y es nada más y nada menos que la supuesta petición de perdón de Can Yaman a Demet Özdemir. Si han oído bien, el fin de la traición, es el título que le vamos a dar a esta historia, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser una trama digna de una telenovela. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas especulaciones? Les invito a quedarse hasta el final para descubrirlo juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, recuerden, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora hablemos de los protagonistas de esta historia, porque son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y cada vez más a nivel internacional. Can Yaman, ese actor carismático que ha conquistado corazones con su talento y su indiscutible atractivo físico. Y Demet Özdemir, la actriz talentosa y hermosa que ha brillado en innumerables producciones. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde su química era tan palpable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y vaya que surgieron. Por un tiempo mantuvieron su relación en secreto, o al menos eso parecía, hasta que las evidencias se hicieron demasiado fuertes para ignorarlas. Fueron pareja y por un periodo, su amor parecía ser la envidia de muchos. Las redes sociales se inundaron de fotos, de momentos compartidos, de lo que parecían ser promesas de un futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. El tiempo pasó y la relación, que para muchos era idílica, llegó a su fin. Y como suele ocurrir con las rupturas de parejas tan mediáticas, los motivos nunca son claros del todo. Se hablaron de muchas cosas, de incompatibilidades, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Sin embargo, uno de los rumores más persistentes y dolorosos que rodeó su separación fue el de la infidelidad. Se llegó a sugerir, y esto es crucial para nuestra historia de hoy, que Can Yaman podría haberle sido infiel a Demet Özdemir. Y no una vez, sino quizás varias. Estas acusaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas oficialmente por ninguno de los dos, pero como una sombra, planearon sobre el fin de su romance, dejando un sabor amargo y muchas preguntas sin respuesta. La idea de que la relación terminara debido a una traición, sea cual sea la forma que haya tomado, es lo que ha mantenido viva la llama de la especulación durante tanto tiempo. Y es aquí donde entra la novedad que nos ha llevado a hacer este vídeo. En las últimas semanas, y esto es lo que está causando revuelo, han surgido informes desde fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco, y de ahí se han esparcido como pólvora, sugiriendo que Can Yaman está intentando reconciliarse con Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que según estos informes, Can Yaman estaría buscando activamente el perdón de Demet, admitiendo, de alguna manera, haber cometido errores y queriendo reparar el daño causado. La frase clave que se ha mencionado en algunos medios es que él quiere acabar con la traición, lo que podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que sí hubo alguna forma de infidelidad que hirió profundamente a Demet. Imaginen la escena. Un Can Yaman, que siempre ha proyectado una imagen de seguridad y carisma arrollador, quizás un poco impulsivo y apasionado, ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que pedir perdón por algo que rompió una relación que muchos consideraban especial. La idea de un perdón, y más aún de un perdón solicitado después de lo que se insinuó como una traición, es un giro dramático que no podemos ignorar. ¿Se trata de un arrepentimiento genuino? ¿Está Can Yaman tratando de recuperar lo que perdió? ¿O quizás es una estrategia para limpiar su imagen pública, que se ha visto empañada por estos mismos rumores de infidelidad? Para entender mejor la magnitud de esta posible reconciliación, debemos recordar la intensidad con la que se vivió su relación. Cuando Erkenci Kuş terminó y ellos comenzaron a salir, la pareja Yaman Özdemir se convirtió en una de las más comentadas y admiradas de Turquía. La gente los amaba juntos, veían en ellos una pareja de cuento de hadas moderna. Por eso su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y si a eso le sumamos la sombra de una traición, la decepción se multiplicó. La idea de que ahora Can Yaman quiera borrar esa sombra y pedir perdón, como ese
y estuviera diciendo lo siento, me equivoqué y quiero que volvamos a ser felices, es una narrativa muy poderosa. Los detalles de cómo se estaría produciendo este acercamiento son, como es habitual en estos casos, un poco vagos y rodeados de misterio. Se habla de mensajes, de llamadas, de intentos de encuentros privados. Al parecer, Can Yaman habría estado intentando contactar a Demet Özdemir a través de amigos en común, enviando señales de que lamenta profundamente lo sucedido y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. La expresión "el fin de la traición" podría ser la clave de todo esto, sugiriendo que él está listo para dejar atrás cualquier error pasado y demostrarle a Demet que ha cambiado y que su amor por ella es real y duradero. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Ella, por su parte, ha mantenido un perfil mucho más discreto en cuanto a su vida privada tras la ruptura. Se ha enfocado en su carrera, y ha protagonizado otros proyectos exitosos. Ha sido vista en compañía de otras personas, pero nada que haya confirmado un nuevo romance oficial. Su silencio ante estos supuestos intentos de reconciliación de Can Yaman es, en sí mismo, una parte intrigante de la historia. ¿Está abierta a escuchar sus disculpas? ¿Ha superado el dolor de una posible traición? ¿O quizás simplemente ha decidido seguir adelante y no mirar atrás? Es importante ser cautos con estos rumores. En el mundo del espectáculo, las filtraciones y las especulaciones son el pan de cada día. A menudo se exageran las historias, o incluso se inventan para generar interés mediático. Sin embargo, la persistencia de estos informes, y el hecho de que provienen de fuentes que a veces aciertan en sus predicciones, nos dan motivos para prestarles atención. La idea de que Can Yaman esté luchando por el perdón de Demet Özdemir es una posibilidad que muchos de sus fans, y también los fans de la pareja, estarían encantados de ver. Piensen en la narrativa: el galán que comete un error, se da cuenta de su valor y lucha por recuperar a la mujer que ama, prometiendo un futuro libre de los fantasmas del pasado. Es una historia clásica de redención y segundas oportunidades. Si esta historia es cierta, y si Demet decide darle una segunda oportunidad, sería sin duda uno de los giros más emocionantes del mundo del entretenimiento. Significaría que, a pesar de los rumores de traición, el amor, o al menos la posibilidad de construir un futuro juntos, es más fuerte que los errores pasados. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Demet. Ella es una mujer fuerte e independiente, con una carrera en ascenso. Ha demostrado ser capaz de salir adelante por sí misma. Si ella ha decidido seguir adelante y si la traición fue algo que realmente la marcó, pedirle perdón a Can Yaman podría no ser suficiente. Quizás ella valore su paz y su crecimiento personal por encima de una reconciliación que podría venir cargada de inseguridades y dudas. Lo que sí es seguro es que esta historia ha capturado la imaginación del público. La posibilidad de que Can Yaman esté intentando pedir perdón a Demet Özdemir, especialmente bajo el manto de El fin de la traición, ha desatado un torbellino de comentarios en redes sociales y foros de fans. Algunos apoyan la idea de una reconciliación, otros creen que Demet merece algo mejor, y otros simplemente disfrutan del drama. Independientemente de si la historia es 100% verídica o si es solo una exageración mediática, nos deja pensando en la naturaleza de las relaciones, en los errores que cometemos, y en la difícil pero a veces necesaria búsqueda del perdón. Nos recuerda que incluso las personas que vemos en la pantalla, envueltas en glamour y éxito, también son seres humanos con sus propias complejidades, sus aciertos y sus errores. Y que a veces el camino hacia la felicidad implica reconocer nuestras faltas y luchar por reparar el daño. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Can Yaman esté buscando el perdón de Demet Özdemir, y la idea de que esto marque el fin de la traición. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles narrativas detrás de esta historia. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos en pantalla fue innegable, y su relación en la vida real generó un gran revuelo. Si estos informes de reconciliación son ciertos, sin duda será un giro fascinante para seguir de cerca. Por ahora solo podemos especular y mantenernos atentos a cualquier confirmación oficial, aunque en este mundo, a veces, lo oficial llega mucho después de que el rumor se ha instalado. Lo importante es que estas historias nos mantienen conectados, nos hacen reflexionar y, sobre todo, nos dan algo de qué hablar y debatir. Les agradezco de corazón por acompañarme en esta profunda inmersión en este fascinante tema. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería pedir perdón? C.
¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad? ¿O creen que todo esto es solo un cuento inventado por la prensa? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias intrigantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.